Muy buenas noches, pequeña y querida audiencia. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Estoy muy contento de que estén una vez más aquí escuchándome y también muy contento de poder presentarles por fin el primer capítulo oficial de este canal, y no solamente el primer capítulo oficial, sino también con este capítulo iniciamos el especial de octubre, mes del terror y de los disfraces pirujos para todo gusto y toda persona. Espero que disfruten mucho de la selección de cuentos, que si les agrada la narración, pues le puedan dar me gusta o compartirlo con su compañero de encierro más cercano. La hora de la visita ya ha comenzado, así que les doy la bienvenida al especial de terror de la celda del relator nocturno. Carcelero, carcelero, carcelero. Aquí no adivina qué. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barbudo? El que trabaja en el turno nocturno. ¡Bah! Ese maldito Aragán siempre pone excusas para no venir a chambear. No importa. Ustedes me van a oír. ¿Les gustan los cuentos de terror? Pues no me importa. Igual se los voy a contar. Me pasé toda la semana practicando. Siéntense. ¡Que se sienten! Ahora, callados y escuchen. Griselda. La muchacha rubia se detuvo unos instantes, indecisa, frente a la puerta entornada, pero se decidió por fin a entrar. No dejó de extrañarle el total abandono del jardín, donde apenas se podía caminar por la maleza que todo lo invadía, hasta el sendero que llevaba hacia la casa, que se veía al fondo entre los altos árboles. Las plantas crecían desordenadamente. Sin duda hacía tiempo que no habían sido podadas. El sol de las 4 de la tarde era abrasador, deslumbrante, y la muchacha tenía que colocar las manos a modo de visera para poder caminar. Un pájaro que voló a su paso la hizo sobresaltarse, y el suéter negro se quedó prendido entre las ramas espinosas de un rosal de Castilla. Lo desprendió con todo cuidado para no romperlo y resolvió llevarlo sobre el brazo. Se sentía nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta, pero no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia que ella siempre veía cerrada y probablemente sola, cuando pasaba en su diaria caminata hacia el correo de San Jerónimo. Esa sí se la podía llamar pequeña aventura. Era algo por lo menos novedoso, algo que rompía, aunque fuera por breves instantes, la monotonía de su existencia, reducida a oír las eternas lamentaciones de su madre. En eso pensaba la muchacha cuando llegó hasta la orilla de una alberca que las plantas y los árboles ocultaban. Una mujer vestida también de negro se encontraba sentada en una banca bajo la sombra de un álamo. Al descubrirla, la muchacha pensó regresarse, pero la mujer ya se había percatado de su presencia a causa de la ruidosa hojarasca. «Perdone usted, señora, que haya entrado así, pero no resistí la curiosidad de conocer esta finca que siempre me ha intrigado por su soledad. Desde hace años está abandonada, y yo soy la única que viene de vez en cuando, pero no se vaya, quédese un momento a platicar, por favor. Siéntese usted». La joven titubeó y quiso inventar una disculpa. Sería bastante descortés no aceptar, después de haber entrado así, y se sentó en el extremo de la banca. «Me llamo Griselda», dijo por toda presentación la mujer que usaba unas gruesas gafas oscuras. «Yo Marta», respondió la muchacha, y comenzó a observarla de reojo. Debía tener 50 años o más. El cabello canoso conservaba aún algunos mechones negros.
No usaba maquillaje y las gafas impedían apreciar bien sus facciones. Sin embargo, se podía advertir que aún era una mujer guapa, una mujer que debió de haber sido muy hermosa. Uno siempre vuelve al sitio de sus recuerdos, dijo Griselda, como si tratara de explicar su presencia en aquella finca abandonada. Es verdad, contestó Marta. Nosotros, es decir, mi madre, se empeña en buscar los recuerdos de papá. Él murió hace poco tiempo. Cuánto lo lamento. Mi madre está inconsolable y quiso que nos viniéramos una temporada aquí, en donde pasábamos siempre las vacaciones y que a papá tanto le gustaba. Pero, más que otra cosa, yo sé que mamá quiere estar lejos de la ciudad y de todos. Usted sabe, yo a veces temo que ella... Sí, es duro y muy difícil resignarse a esas pérdidas, yo lo sé. Yo también he sentido mucho a papá, pero yo tengo esperanzas, proyectos, planes. En cambio, ella... Se termina todo para siempre. No queda nada ni nadie. Yo también perdí a mi marido. Marta no supo de pronto qué decirle. Conmovida por aquel tono de voz estremecido y la desolación total que las palabras revelaban. Recordó la noche cuando su prima telefoneó para avisarle que Ricardo había muerto en Nueva York. Todo se había detenido en aquel instante, como si el tiempo y la vida misma se pararan de golpe. Se había quedado anonadada, sin saber qué hacer, qué pensar. Reparó entonces en el largo silencio que había caído y trató de disculparse. Mi primer novio murió repentinamente. Nos conocíamos desde niños y fue un golpe terrible. También él murió cuando yo menos lo hubiera creído. Era aún bastante joven y nos queríamos de una manera tan... ¿Fue hace mucho tiempo? Griselda no la oyó. Se había quedado ensimismada. Le voy a mostrar su retrato, dijo de pronto, como si volviera de muy lejos, y se quitó con manos temblorosas un medallón. Al abrirlo, Marta encontró dos miniaturas notablemente logradas, el retrato de un hombre y el de Griselda. Los dos eran jóvenes y hermosos, sobre todo ella, con sus enormes ojos de un extraño color, azul, gris, verde. Un color increíble de humo verde azul. El cabello oscuro le caía sobre los hombros enmarcando un óvalo perfecto y los extraordinarios ojos que Marta no podía dejar de admirar. Una bella pareja y las copias muy fieles, y sintió que algo, por dentro, le dolía al contemplar a la mujer de ahora. Él fue muy guapo, tanto que las mujeres se volvían en la calle para mirarlo. Y usted también, señora. Y qué ojos más increíbles los suyos, con un color como no he visto en otros, dijo Marta al regresarle el medallón. A él también le encantaban. ¿Fue hace mucho tiempo? Y al terminar la pregunta, Marta reparó que era la segunda vez que la hacía. Sí, hace años. Estábamos aquí en esta finca, a donde veníamos a pasar el verano. Entonces había muy pocas residencias y no existía carretera. Se sentía uno en pleno campo, lejos de la ciudad. Así me siento yo ahora, desconectada por completo de mis amigos y de mis actividades, en un aislamiento que me deprime terriblemente. Yo fui muy dichosa en este lugar, nunca lo olvidaré. En cambio, para mí ha sido una verdadera tortura, sin tener qué hacer ni a dónde ir, oyendo todo el día las constantes lamentaciones de mamá o mirándola llorar sin consuelo. Hay veces que no soporto más y me desespera no poder hacer nada, nada. Por eso salgo por las tardes, aprovechando que ella duerme un poco después de comer, y son las únicas horas en que descansa, porque pasa toda la noche en vela, recorriendo la casa entre sollozos. Cuando salgo voy al correo a dejar las cartas que le escribo a mi novio que está en Mérida. Pobrecita, es muy pesado a su edad pasar por estas situaciones. Cuando se es viejo uno vive ya solo de sus recuerdos, los persigue queriendo recuperarlos, como si fueran los pedazos de un objeto roto que se quisiera reconstruir. Marta la escuchaba hablar y pensaba en la injusticia que su madre cometía con ella, al condenarla a ese aislamiento absurdo. Ya tenía bastante con haber perdido a su padre,
y miraba el estanque invadido de lirios acuáticos. Por eso mismo no me he hecho el ánimo de vender esta finca. Aquí lo vi por última vez. Aquí quedaron tantas cosas. Mi padre murió en México, pero mamá dice que este lugar tiene muy bellos recuerdos y además no quiere ver a nadie. Mi único deseo sería quedarme aquí. Sin embargo, ¿nunca más ha vuelto a vivir en este lugar? Nunca más. Solo en tardes como esta en que me escapo sin avisarle a nadie. Deben haber sido muy duros todos esos años. No se puede usted imaginar cuánto, dijo la mujer con voz entrecortada. Cuando lo vi muerto pensé que ya no sería posible sufrir más después. Y no hay posibilidad de olvidar que con el tiempo la memoria sea menos persistente y aminore la intensidad del dolor. No, eso sería lo más terrible de todo, lo inadmisible. Esta búsqueda continua de recuerdos, de pequeñas cosas como un olor, un sonido o una palabra que reconstruyan dentro de uno lo que se ha ido, es lo único que nos queda, lo único que sostiene y ayuda a seguir viviendo. Así piensa también mi mamá. Siempre que vuelvo aquí, regreso deshecha, casi muerta. Es por eso que no me dejan venir. Cada vez revivo todo lo que pasó aquella tarde. Escucho sus palabras de despedida. Lo veo partir. ¿Se fue lejos? No, a México solamente. Hacía el trayecto a caballo. Era un estupendo jinete. Esa vez yo me pasé la tarde aquí junto al estanque bordando hasta que anocheció. Después me fui a casa a disponer la cena para esperarlo. Comenzó a llover. Llovía torrencialmente como llueve siempre en este lugar y él no regresaba. El sol estaba ocultándose. Se iba la tarde. Marta miró el reloj con disimulo. Eran pasadas las 6. Su madre ya debía de haber despertado de la siesta y la estaría esperando muy intranquila. Nunca tardaba tanto, pero ¿cómo irse ahora? No podía interrumpir el relato de la mujer. Yo estaba muy inquieta, como nunca lo había estado antes, con una extraña nerviosidad como si presintiera algo. Dieron las 10, las 11. Habíamos recalentado la cena varias veces. Él no llegaba y seguía lloviendo, lloviendo sin cesar. El viento refrescó la tarde y traía el perfume de los jazmines. Las madreselvas, el crepúsculo se desmadejaba entre los altos árboles. Los relámpagos surcaban el cielo ennegrecido. No se oía el galope de su caballo, aquel galope que yo conocía hasta en sueños. Esperaba impaciente, cada vez más agitada, con un desasosiego que me roía las entrañas. De pronto entraron los mozos con él, bañado en sangre. La voz de Griselda se deshizo en sollozos que estremecían todo su cuerpo. Marta la contemplaba muy perturbada. Hubiera querido estar ya de regreso en casa con su madre. Hubiera querido no haber entrado nunca en aquel lugar. El olor de los jazmines y de las madreselvas comenzaba a ser demasiado fuerte, tanto que de tan intenso se iba tornando oscuro y siniestro, como la tarde misma y los árboles y el agua ensombrecida del estanque. El caballo se había asustado con un rayo, dijo Griselda recomponiéndose un poco, y lo estrelló contra un árbol. ¡Qué terrible!, fue lo único que supo decir Marta. Aquella noche decidí arrancarme los ojos y se llevó el pañuelo a la boca ahogando un grito. También Marta había pensado en hacer muchas cosas aquella noche, cuando se enteró de que Ricardo había muerto en Nueva York. Tirarse por la ventana, tomar pastillas, aventarse al paso de un tren. En esos momentos uno piensa en hacer tantas cosas absurdas. Es natural. Me arranqué los ojos y los arrojé al estanque para que nadie más los viera, decía Griselda, quitándose las gafas y cubriéndose el rostro con el pañuelo para sollozar sordamente. Así permaneció minutos o siglos, una eternidad, mientras el viento movía las hojas de los árboles y era como un largo sollozo que la acompañaba. Marta no deseaba ahora sino ir cuanto antes de aquella mujer, del trágico jardín ya en sombras y del denso perfume que la envolvía. «Debo irme, señora.
Ya es muy tarde, dijo poniéndose de pie y tocando suavemente el hombro de Griselda. Mi madre ha de estar preocupada por mí. La mujer dejó de llorar y alzó la cara. Marta contempló entonces un rostro transfigurado por el dolor y dos enormes cuencas vacías, mientras los ojos de Griselda, cientos, miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban con sus inmensas pupilas verdes, azules, grises, y después la perseguían apareciendo por todos lados como tratando de cercarla, de abalanzarse sobre ella y devorarla, cuando ella corría desesperada, abriéndose paso entre las sombras vivas de aquel jardín. El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo de regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio, teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues... No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir de su presencia. Con los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de la madreselva y las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliótropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto, comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pudiera vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador enfrente de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces
Pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubrí en algún oscuro sitio del corredor, bajo las enredaderas. ¡Allí está ya, Guadalupe!, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: allí está, ya salió, está durmiendo. Él. Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta, habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba qué sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto, lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe
y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder el tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ningún ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran tan terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha, pero creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Estocolmo 3. A pesar de ser otoño, hacía un tiempo espléndido la tarde en que yo caminaba por la colonia Juárez rumbo a la calle de Estocolmo. Allí vivían en el número 3, desde hacía 2 meses, Homero y Betty. Sin embargo, era la primera vez que iba a su nuevo departamento. Primero había sido la enfermedad de mamá que me tuvo a su lado todo el tiempo, como sucedía siempre que algo perturbaba su salud, lo que me había impedido visitarlos. Mamá es de esas personas demasiado aprensivas a quienes hay que dedicarse en cuerpo y alma, pues si llegan a sentirse poco atendidas o descuidadas, caen en fuertes crisis depresivas que ponen en peligro su recuperación. Después, por el trabajo rezagado y la intención de ponerlo al corriente, se fue pasando el tiempo, y éramos tan amigos que solo por inconvenientes así se justificaba que hubieran pasado tantos días sin verlos. En el reloj de la profesa daban las 6 de la tarde cuando toqué el timbre de Estocolmo 3. Casi sin aliento, llegué hasta el 5.º piso, donde estaba el departamento de mis amigos. ¡Pero qué agradable sorpresa! ¡Por fin te dejas ver! Y los dos comenzaron a hacerme 1000 reproches por el largo tiempo que había dejado de verlos, tanto que ni siquiera conocía la nueva casa. Yo trataba de explicarles todo lo que me había ocurrido y por qué no me había sido posible visitarlos antes. Un poco aclaradas las cosas, Betty me quitó el abrigo y se encaminó al dormitorio a dejarlo, mientras Homero me mostraba la estancia. «Tiene una vista estupenda», decía al tiempo que descorría la cortina para que yo pudiera admirar un magnífico panorama que el crepúsculo matizaba con tonalidades rosas y acres. Le aseguré que el departamento me parecía muy bonito, y era verdad, pues aquella pequeña estancia, lo único que conocía hasta ese momento, con su gran ventanal, muros recubiertos de madera y chimenea, era de lo más agradable y acogedor. Y ellos la habían amueblado con buen gusto, un sofá limpio y amplio, y 2 butacas de esas que uno se hunde cómodamente. Varios estantes llenos de libros, una mesa de trabajo, cuadros, lámparas y muchas otras pequeñas cosas que uno gusta de ver y tener cerca. «Los pisos altos tienen muchas ventajas», seguía diciendo Homero. Estuve de acuerdo con él, pero no dejé de hacerle notar que la escalera era bien pesada y que yo aún no recobraba mi aliento. Se acostumbra uno pronto y, además, es un buen ejercicio que lo mantiene a uno ágil y favorece la circulación. Nos sentamos y Homero siguió platicándome de lo contentos que estaban con el departamento, que cada día le descubrían mayores ventajas, que había sido una gran suerte encontrarlo en ese punto de la ciudad, tan bien comunicado como si hubiera sido hecho precisamente para ellos.
de acuerdo con sus necesidades, con una renta bastante moderada, sin ningún ruido y donde él podía trabajar a gusto. Betty regresó de la recámara con una caja de bombones y una cajetilla de cigarrillos, y tras ella, una muchacha rubia vestida de blanco. Al verlas llegar, intenté moverme hasta un extremo del sofá para dejarles un lugar donde sentarse. No te incomodes, estás bien ahí. Yo me voy a sentar aquí junto a Homero, y acercó una silla. ¿Qué opinan si tomamos un ron?, propuso Homero. Desde luego, afirmó Betty. Me parece buena idea. Dije yo que, debo confesar, estaba bastante sorprendida y desconcertada por aquella descortesía, o de qué otra forma podría llamarla, de no presentarme a la joven de blanco. A lo mejor pensaban que ya la conocía, pero de todos modos. Me preguntaba también si no sería alguna pariente de Betty, pues yo no conocía a su familia que vivía en Nueva York. «A ti no te gusta muy fuerte, ¿verdad?», recordaba Homero cuando estaba preparando las copas. «Lo dejo a tu gusto». «¿Y cómo está tu madre ahora?», preguntó Betty. Comencé a informarle a grandes rasgos sobre la salud de mamá, sin dejar de observar de reojo a la muchacha, que se había quedado de pie junto a un librero mirando los volúmenes. Homero vino con las copas para Betty y para mí, luego trajo la suya y se sentó. Los dos hacían caso omiso de la muchacha, y yo no me atrevía a preguntarles nada, porque su misma presencia me intimidaba y no entendía qué estaba sucediendo allí. «Por el gusto de tenerte aquí. Ya teníamos ganas de verte». «Y yo no menos que ustedes. ¿Y cómo te va con tu nuevo trabajo, Homero?» «Bastante bien. 2 o 3 horas por las mañanas solamente. No se puede decir que sea pesado». «¿Y es interesante lo que haces?» «Leer todos los periódicos, recortar notas, archivarlas. Eso es todo». «Tienes suerte, no cabe duda. Pues me parece un trabajo perfecto». «Lo mejor sería no trabajar», dijo riéndose Betty. «¿No les parece?» Seguimos platicando un poco de todo. Homero y Betty casi se quitaban la palabra. Realmente estaban muy animados esa tarde. Entretanto, la muchacha se acercó hacia donde estábamos y se sentó en una silla de bejuco, tan frágil y fina como ella misma. Desde ahí nos observaba en silencio. Yo miré a mis amigos con mirada inquisidora, pero ellos no se dieron por aludidos, como si no quisieran tomarla en cuenta. Entonces me puse a pensar si sería una de esas personas que abusan de la amistad, que acostumbran perturbar la intimidad de amigos y vecinos, y de las que nunca se sabe cómo desembarazarse y se termina por odiarlas frenéticamente. Era indudable que ellos sabían lo que estaban haciendo. Traté, entonces, de no preocuparme demasiado por su presencia, pero tampoco lograba ignorarla, sentada allí, tan quieta, en un conmovedor silencio. Pocas veces he estado tan incómoda como esa tarde en que visité a Homero y Betty en su departamento de Estocolmo 3. Soy de esas personas con una rígida educación y me mortifica profundamente cometer lo que a mi juicio pueda calificarse de faltas elementales de buenos modales o de cortesía. Así que solo mediante un gran esfuerzo lograba soportar aquella absurda y molesta situación, y me decía que más tarde, o cuando hubiera oportunidad, ellos me explicarían los motivos especiales y sin duda justificados que tenían para tratar de esa manera a la muchacha de blanco. Homero insistió en que tomáramos otra copa, y mientras él la preparaba, Betty se levantó a encender las lámparas porque ya había oscurecido y apenas si nos veíamos las caras. Al pasar junto a la muchacha, tropezó con su silla y por poco la tira al suelo, pero ni siquiera por esto fue para pedirle la más mínima disculpa, y siguió como si nada hubiera ocurrido. Yo no me enteré de qué cara puso la joven, pues no me atreví a mirarla. Ahora sí ya no sabía qué pensar de todo aquello y había empezado a sufrir por la pobre chica que, sin duda, no tenía el menor sentido de la dignidad o el tacto de irse. En fin, la gente es tan rara a veces. Homero regresó con las copas y seguimos nuestra charla. Me contaron que les habían pintado todo el departamento según su deseo, pues tenía un papel tapiz oscuro que lo ensombrecía demasiado y le daba un aspecto fúnebre. También les habían puesto una estufa nueva porque la que había no funcionaba bien. El dueño del edificio era una persona finísima que había accedido a todo cuanto ellos le solicitaron. Ni siquiera fianza les había pedido. Y solo habían dado una renta adelantada.
Le subían la correspondencia para que no tuvieran que molestarse en bajar a recogerla, tenían agua caliente todo el día, el gas y la luz estaban incluidos en el alquiler y, en fin, Homero y Betty nunca habían soñado en encontrar un departamento con tantas ventajas como ese. El reloj de la profesa dio 8 campanadas que me sonaron tristísimas. Así se lo dije a ellos. Betty aseguró que no tenían nada de tristes y que eran iguales a las de los otros templos. Entonces fue cuando la muchacha se levantó y se encaminó hacia la recámara sin decir nada, así como había llegado. «Por fin se va», comenté en voz muy baja para que ella no pudiera oírme. «¿Quién se va? ¿De qué hablas?» «De ella», contesté simplemente, y con la vista indiqué a la muchacha que ya entraba en el dormitorio mientras me preguntaba qué le sucedía a Homero y a Betty. «No te entiendo», dijo Betty. «¿No serán los rones?», comentó burlón Homero. «Nunca pensé que esto fuera una broma entre ustedes», les reproché. A decir verdad, todo me parecía muy extraño. «Esta sí que es la confusión de las lenguas», dijo Homero. «Nadie sabe de qué habla el otro». «Claro que sí sabemos, pero ya terminen de una vez», supliqué. «Te aseguro que no sabemos de qué». «Bueno, de todos modos fue demasiado tenerla así todo este tiempo», les dije. «¿Tenerla así? ¿Dónde?» «¿Pero cómo dónde? ¿Aquí?», señalé la silla que acababa de desocupar la muchacha, sentada horas y horas sin hablar como si fuera una pobre muda. Creo que fue excesivo y desconsiderado. «¿Sentada aquí?», comentó Betty, como sin entender, y miró a Homero fijamente. «¿Y quién es? ¿Cómo se llama?», se me ocurrió preguntar. «Bueno, el caso es que», comenzó a decir Homero, mientras se frotaba las manos como solía hacerlo cuando estaba nervioso. «¿Para dónde se fue?», preguntó de pronto Betty, interrumpiendo lo que Homero iba a decir. «A la recámara», contesté. Sin decir más, los dos se levantaron y se dirigieron hacia el dormitorio, y yo detrás de ellos. Entramos en la recámara y no había nadie allí. Solo un fuerte olor a gardenias y a nardos, un olor demasiado dulce y pegajoso, denso, oscuro, atrayente y repulsivo que no se podía dejar de aspirar y que contraía el estómago en una náusea incontenible. «Pero, ¿tú crees que...?» «¿Sí será la...?» preguntaba Betty a Homero. Betty tenía los ojos muy abiertos y le temblaba la boca al hablar. «Uno que sabe de esas cosas», comentó sencillamente Homero, que seguía restregándose las manos, presa de una gran nerviosidad. Yo decidí marcharme en ese momento. Además de tener el pendiente de mamá que se había quedado sola, me sentía bastante perturbada. Después supe que Homero y Betty se mudaron de Estocolmo 3 al día siguiente. Después supe también muchas otras cosas.